Estimados y estimadas, bienvenidos a esta novena clase. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Matías Colina Reyes y soy quien les expondrá los contenidos de la primera parte de esta cápsula. Hice unos cambios con mi micrófono para ver si es que se escucha un poco mejor, que la vez pasada sentí que tenía un par de problemas de audio, así que vamos a probar. Bueno, en esta clase abordaremos temáticas relacionadas con el derecho a la salud en el contexto de una relación laboral con mi compañero Ignacio Contreras, que es el segundo expositor. Optamos por presentar dos grandes temas en esta clase. El primero de ellos es el de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y el segundo se enfoca en las licencias médicas. En principio, esta clase tiene mucha relación con la anterior, que se refería a la seguridad social, puesto que como se vio en Chile a raíz del derecho a la seguridad social, existe un sistema previsional disponible para las personas que en cualquiera de las distintas etapas que esté viviendo o de su vida, deban afrontar una contingencia o un problema que le impida generar ingresos. Para poner esto un poco más simple, lo que se busca con este sistema es adelantarse a situaciones que podrían llegar a pasar, o como bien dice el término previsional, se busca prever diversos momentos complejos. Para darle algunos ejemplos de lo que el sistema previsional intenta adelantar, nos referimos, por ejemplo, a situaciones como el desempleo, la pérdida del sostén familiar, y los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales, entre otras. En esta primera parte, me voy a enfocar en comentarle algunos aspectos importantes sobre los accidentes de trabajo y sobre las enfermedades profesionales, para que al finalizar la cápsula pueda hacer un par de comentarios breves acerca de una problemática actual que está viviéndose y está discutiéndose en este momento, que dice relación con la pregunta de cómo distinguimos los accidentes del trabajo con los accidentes domésticos en el contexto de trabajo a distancia o de teletrabajo. Lo primero que tenemos que decir en esta materia es que en lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, se han generado distintos mecanismos legales que son muy importantes, que llegan a ser imprescindibles para proteger a los y las trabajadoras en las materias de accidentes y enfermedades laborales. El fin que persigue el Estado con esto, con la creación de estos mecanismos, es proteger el derecho a desarrollar un trabajo seguro, es decir, que elimine o reduzca de la mayor manera posible las fuentes de riesgo que se van presentando en cualquier actividad laboral. De lo anterior, entonces, se entiende, se colige que existen diversas normas que se relacionan a este bloque temático que son súper importantes de conocer. La primera de estas normas, que tenemos que revisar más o menos en extenso, es la Ley 16.744, que establece normas sobre accidentes de trabajo y enfermedades previsionales. El artículo primero de esta ley establece la obligatoriedad del seguro social contra riesgos de accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales. Esta norma tiene que relacionarse siempre con el artículo 209 del Código del Trabajo, que nos dice que el empleador es responsable de las obligaciones de afiliación y cotización que se originan del seguro social antes dicho. Con eso, aún así, no nos queda claro quiénes son las personas sujetas a este seguro. Y esto se resuelve revisando los artículos que vienen, que son el segundo y el tercero, de la misma ley que comentamos. De esta forma se comprende que existen y que están sujetas de manera obligatoria al seguro, en primer lugar, los trabajadores dependientes del sector privado. En segundo lugar, los funcionarios públicos de la administración civil del Estado. En tercer lugar, también los funcionarios municipales y los de aquellas instituciones que son descentralizadas del Estado, que tienen que ver con la administración. En tercer lugar, si no me equivoco, en cuarto lugar, aquellos estudiantes que deban ejecutar trabajos que signifiquen una fuente de ingreso para su respectivo plantel, y aquellos que sufran algún accidente a causa o con ocasión de sus estudios o la realización de su práctica profesional. Y finalmente tenemos también a los trabajadores independientes y familiares, que también tienen una obligación a estar dentro de estos seguros. En cuanto a la afiliación,
Según el cuarto artículo de la ley que estamos comentando, todos los empleadores se entenderán afiliados al Instituto de Seguridad Laboral respecto de la totalidad de los trabajadores con los que estén, salvo aquellos empleadores que se adhieran a alguna mutualidad. Ya teniendo esto un poco más claro, tenemos que adentrarnos un poco a qué es un accidente del trabajo en nuestro país. Para responder a esta pregunta, tenemos que revisar el artículo quinto de esta ley, que establece lo siguiente. Espera un momento que voy a leerlas para no equivocarme. Artículo quinto. Para los efectos de esta ley se entiende por accidente del trabajo toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. Em, de, esta, de, de este texto literal, la doctrina, analizándolo, nos entrega tres elementos que son esenciales y son muy importantes de reconocer. El primero es que exista una lesión que puede ser tanto física como psicológica, y se entiende que, por ejemplo, dentro de las lesiones físicas están incluidas las pérdidas de órganos o partes artificiales que sustituyen a las naturales y que ejercen sus funciones. Un segundo elemento súper importante es que existe una relación de causalidad, es decir, una relación de causa y efecto entre el trabajo que realiza la persona y la lesión sufrida, y esta relación causal puede ser tanto directa como indirecta, pero en cualquiera de los dos casos debe ser indubitada. Indubitada se refiere a que no tiene que admitir ni la menor duda o no tiene que inducir error. Se entiende que una lesión es directa cuando el trabajo realizado por una persona es el causante de la lesión. Por ejemplo, pensemos en un trabajador que sufre una descarga eléctrica cuando está instalando luminarias, o un trabajador que sufre una fractura o un corte trabajando con maquinarias de construcción. Eso es una lesión directa, en este caso física. Por otro lado, se entiende que una lesión puede ser indirectamente causada por el trabajo realizado cuando es debido al entorno de la actividad laboral. Por ejemplo, algo muy común es que en horario de colación una persona se intoxique con la comida que le proporciona el empleador en el casino. Y otro ejemplo podría ser una caída en el horario de colación. Finalmente, el tercer elemento que es esencial es que se genere un resultado en este caso incapacitante, para seguir realizando el trabajo normalmente. Se entiende como incapacitante aquel resultado que, como consecuencia del accidente, el trabajador quede con dificultades para llevar a cabo sus actividades laborales con la normalidad, con lo que lo hacía hasta antes del incidente o del accidente. La razón de la importancia de estos elementos que extrae la doctrina es porque en Chile no se presume por ley que sean constitutivos de accidente del trabajo todas las lesiones que sufre un trabajador durante su actividad laboral, aún en el caso de que esté en el lugar de trabajo. Adicionalmente a lo que comentaba antes, la ley también considera accidentes de trabajo aquellos que ocurren en el trayecto directo, sea de ida o regreso entre la habitación y el lugar de trabajo. Para efectos de esta norma, la palabra habitación se refiere al lugar donde pernocta el trabajador. Se puede referir a su domicilio, también puede referirse a hoteles en caso de trabajadores que ejercen sus funciones muy lejos de su casa, y otro ejemplo más. Es importante que uno tenga en cuenta con esta norma el artículo séptimo del reglamento de la ley. El reglamento de esta ley es el decreto número 101 del año 1968, que establece que la circunstancia de haber ocurrido el accidente en el trayecto directo tiene que ser acreditada ante el respectivo organismo administrador mediante medios fehacientes. Adicionalmente, se consideran accidentes del trabajo también aquellos que sufren los dirigentes sindicales a causa o con ocasión del desempeño de sus cometidos gremiales, es decir, cuando están en actividades propias del sindicato. También en virtud del artículo 14, que esto quizá un poco más desconocido, de la ley 19.903, se consideran como accidentes del trabajo los daños físicos o psíquicos que sufren los trabajadores de las empresas
entidades o establecimientos que sean objeto de robo, asalto u otra forma de violencia delictual a causa o con ocasión del trabajo. Em, Aún con todo este contenido se excluyen dos casos, y estos son los accidentes de trabajo debidos a la fuerza mayor extraña y a los producidos intencionalmente por la víctima. Ahora vamos a revisar las enfermedades profesionales. Estas están reguladas también en la ley 16.744. En el artículo séptimo de la ley define la enfermedad profesional como la que se causa de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza una persona y que le produzca la incapacidad o la muerte. El reglamento de esta ley, que ahora corresponde al Decreto Supremo número 109, que se actualizó la última vez en marzo del 2016, contiene una enumeración de las enfermedades profesionales, de las incapacidades temporales y de otros aspectos relevantes. Lamentablemente, por la extensión que tiene ese decreto supremo, no se va a poder revisar en esta cápsula, pero sí tengo el material y voy a hacérselo llegar por el correo electrónico. Para explicarlo un poco, así como a grandes rasgos, este decreto supremo tiene un listado de las cosas que se consideran enfermedades profesionales y deben ir actualizándose paulatinamente. Aprovecho igual de adelantarles desde ahora que según el inciso tercero del artículo séptimo, del artículo que estamos revisando, el afiliado puede acreditar el carácter de profesional de una enfermedad que no esté considerada en el reglamento. Es decir, si hay una enfermedad que no está definida en el reglamento que les comentaba, pero que el trabajador considera que es una enfermedad que se ha producido por años de trabajo, este puede demostrarlo ante la autoridad correspondiente. Cabe comentar de todas formas que la doctrina considera también dos elementos muy importantes que surgen de la definición que otorga la ley. El primero es que la enfermedad debe contraerse como consecuencia directa del trabajo realizado. Aquí, por ejemplo, a diferencia de los accidentes de trabajo, no están las causas indirectas o mediatas. No obstante, si bien el riesgo respectivo debe tener su origen en el trabajo, no es necesario que el trabajador lo esté desempeñando a la época del diagnóstico. Es decir, esta enfermedad puede presentarse después de que el trabajador ha dejado de cumplir sus funciones en una empresa. En segundo lugar, tiene que existir una incapacidad para el trabajo o la muerte. En este sentido, el trabajador puede estar en una posición de incapacidad tanto temporal como permanente. Para darle más, para finalizar un poco este acápite, les tengo que comentar unos aspectos que son relevantes, pero voy a hacerlo muy brevemente. La ley que estamos comentando, en otros artículos que se ven más adelante, establece diversas clasificaciones o categorías respecto a las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo, donde distingue aquellas que causan la incapacidad temporal, aquellas que causan la invalidez parcial, la invalidez total, la gran invalidez y la muerte. Estas clasificaciones son muy importantes porque de ellas es que se derivan las prestaciones y los derechos específicos que tocan a cada categoría. Estas prestaciones y derechos específicos pueden encontrarlos en los artículos del 30 al 50 de la ley 16.744. Y es común a todas estas categorías nombradas las prestaciones médicas que están en el artículo 29. Finalmente, ahora y en virtud del tiempo que nos va quedando, voy a comentarles un gran tema que se ha hecho cada vez más interesante por el contexto que estamos viviendo y que se refiere a los accidentes del trabajo en el contexto del trabajo doméstico y las zonas grises que se han generado. Con este tema nos referimos entonces a qué sucede con aquellos accidentes que pueden generarse en nuestros hogares mientras nos encontramos teletrabajando. En un intento de evitar confusiones, el Instituto de Seguridad Laboral se pronunció sobre este tema y comenzó por definir qué es un accidente doméstico, donde considera que un accidente doméstico es aquel producido en la vivienda mientras se realizan actividades propias del hogar. Por ejemplo, se refiere a caídas limpiando muebles que están fuera del alcance. Con eso se refieren a muebles donde uno tiene que subirse, por ejemplo, a un piso para alcanzarlos.
o aquellos accidentes generados por caídas cuando uno sale de compras. Sin embargo, de todas formas, estos accidentes son súper complejos de definir y van a variar en el caso a caso. Por ejemplo, se ha discutido mucho qué pasa cuando un trabajador se prepara un café dentro de su jornada laboral en contexto de teletrabajo y se quema con el agua hirviendo con el que se va a servir el café. Esto en un contexto común es normalmente considerado un accidente de trabajo, puesto que está en el lugar de trabajo y está en un horario de colación. Ahora, estos casos son donde más se presentan estas complejidades, porque claro, estamos en nuestro propio hogar y no estamos en ese lugar de trabajo, pero de todas formas estamos dentro de la jornada. Por este tipo de casos, de hecho, es que se han intentado establecer algunos criterios durante la pandemia. Entre ellos, por ejemplo, se ha recalcado mucho la importancia de que la modalidad de teletrabajo figure en el contrato de trabajo o por lo menos en algún anexo. Aún así, un importante sector como la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de Construcción ha añadido a este criterio una interesante discusión, y es que debido a la imprevisibilidad del COVID, es muy difícil contar con esos anexos. eh, y proponen, por la misma razón, que debiese bastar con que el trabajador pueda acreditar esta modalidad con antecedentes como correo electrónico, como instructivos de la empresa, entre otros. Finalmente, es importante mencionar que trabajar en un lugar distinto de las dependencias del empleador no exonera a este de adoptar y mantener las medidas de seguridad e higiene pertinentes para proteger la vida y salud del trabajador. Con esto doy por finalizada la primera parte de esta clase y les agradezco enormemente su atención. Muchas gracias.